esta semana, como ustedes recordarán, estamos trabajando el concepto de laboratorio nuevamente, de Bruno Latour, siempre tratando de encontrar la manera de entender estas perspectivas sobre lo que es ciencia en acción y sobre todo lo que es el papel más bien que pueden jugar los laboratorios en estas ciencias en acción. Vamos a mirar en otra parte del curso también el papel que juegan los viajes en esta ciencia en acción, como si fueran al mismo tiempo un laboratorio, ¿no es cierto? Y otros elementos vinculados a otras instituciones, como los observatorios astronómicos, y también los museos de historia natural, que también son espacios en los cuales la ciencia ha estado, digamos, en actividad, con esta idea de ciencia en acción. Pero bueno, hoy día lo que estamos trabajando es el texto de Latour, Darme un laboratorio y me veré el mundo, que hemos estado viendo a partir de la clase anterior. Voy a agrandar un poco la PPT. Bien. No sé si les prefieren esta presentación o esta así más... ¿Esta se ve bien o a veces algunos ven con celular y no la pueden ver bien? ¿Ven bien esta presentación? Se ve bien, profe. Ok. Si alguien tiene algún problema, porque me parece que cuando se pone en este modo, puede que tenga alguna dificultad para algunos o algunas. Profe, en Bien. el celular se ve bien también. Yo estoy en el teléfono. ¿Sí? ¿Se ve bien el celular? Ya. Ok. Sí. Bien, gracias. Entonces, lo que estábamos mirando es cómo este laboratorio puede constituirse en un punto de apoyo para establecer lo que otros autores como Bourdieu llaman, ¿no es cierto?, el monopolio de la verdad. Una de las cosas que hacen los científicos y las científicas es justamente establecer un concepto de autoridad para, ¿no es cierto?, ciertos temas, qué sé yo, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo se ha ido construyendo esto en el siglo XIX y esa es la historia que estamos viendo ahora a partir de este estudio sobre Pasteur. Habíamos mirado el movimiento 1 de este texto, como le denomina Latour, relacionado con hacerse visible, digamos, o captar la atención de los otros, perdón. Y eso es la clase anterior. Y ahora entonces continuamos con esta idea de cómo mover el punto de apoyo en una posición más fuerte. Si ustedes recordarán, en la primera parte de la clase, lo interesante de esta discusión sobre el texto de Latour era que no había ninguna posibilidad de ver a un profesor de la Sorbonne, digamos, de la Escuela Normal Superior o Escuela Normal Superior, como un factor de solución de un problema que estaba ocurriendo con la muerte de los animales en el campo. Entonces, por eso que el movimiento primero, digamos, está enfocado, según esta interpretación de Latour, a captar la atención de los demás y decir, ojo, aquí puede que haya una solución y por eso está también la idea de que el laboratorio se traslade a la granja. Lo que tenemos que ver hoy día, para continuar con este texto, perdón, es como en algún momento, ¿no es cierto?, no solamente basta con captar el interés de los otros, es decir, yo tengo la solución para un problema, sino que pasar de este punto de una posición débil, donde no se podía ver ninguna posibilidad de que un profesor universitario solucionara lo que estaba ocurriendo con las granjas, ¿no es cierto?, en el campo de Francia, a una posición más fuerte en el cual la solución de este problema que se estaba viviendo en el campo era justamente el laboratorio de Pasteur. Entonces, una vez que ha situado su laboratorio en la granja, Pasteur va ahora a devolverlo a su lugar de trabajo habitual en la col normal, ¿no?, llevando con él un elemento del campo que es el bacilo cultivado. Pasteur es especialista en una técnica propia de una granja, ¿no es cierto?, pero que ningún granjero conoce realmente, que es justamente criar microbios. Vamos a mirar un poco el texto para ver cómo ocurre este elemento de estar pasando de un punto de apoyo a una posición más fuerte. Espero que estén viendo el texto ahora. Lo voy a poner más. Ups, me equivoqué. Quería hacer otra cosa. Ahí sí. Espero que lo puedan ver bien. ¿Sí? Bien.
Entonces, nuevamente está lo que Latour llama, ¿no es cierto?, los cambios de escala, porque uno de los elementos que se estudia, ¿no es cierto?, es cómo el laboratorio cambia las escalas. Ya sabemos que los laboratorios es una escala controlada, de menores, digamos, tamaño, por así decirlo, que lo que puede cubrir la realidad, en la cual los científicos y las científicas van de alguna forma controlando la situación, van recreando situaciones y a partir de ahí, ¿no es cierto?, van organizando sus investigaciones. Pero lo interesante aquí no es eso, porque eso es obvio para quien sepa lo que es un laboratorio. Lo interesante para lo que estamos viendo hoy día es cómo ese laboratorio, ese lugar tan extraño para la mayor cantidad de la población, se puede transformar en un punto fuerte y puede ser la solución para un problema que está fuera del laboratorio. Por eso es que es muy importante, de esta perspectiva, entender, ¿no es cierto?, que los laboratorios no tienen prácticamente, en términos, por supuesto, figurativos, no tienen muros, porque están imbuidos en una visión de esta perspectiva, ¿no es cierto?, en una relación social. Entonces, estamos nuevamente, ¿no es cierto?, en este laboratorio. Ya Latour nos muestra cómo Pasteur ha ido llevando, ¿no es cierto?, este laboratorio que tenía montado en la granja a París, nuevamente, a su universidad. Y ahí entonces aparecen un poco estos elementos, ¿no es cierto? Fuera, ¿no es cierto?, hay un mundo real que está dentro de los cuerpos, y los bacilos del anthrax se mezclan con millones de otros organismos, nos dice Latour, con los que se encuentran en un estado de competencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo justamente en el campo, que podríamos decir que es lo que es la realidad de lo que está aconteciendo en la campiña? Sin embargo, en el laboratorio de Pasteur ocurre algo distinto, ¿no es cierto?, con el bacilo del anthrax, que no ocurre, ¿no es cierto?, que no había ocurrido antes. Gracias a estos métodos de cultivo de Pasteur, el bacilo se libera de todos sus competidores, o sea, aparece solo. Gracias a habilidades que tiene, digamos, Pasteur y sus colaboradores, se modifica la simetría, dice Latour, en la escala a partir de varios fenómenos. Es interesante esto porque un microorganismo, dice Latour, puede matar una gran cantidad de animales mayores que él, muy pequeños. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo lo hemos estado enfrentando en la pandemia estos últimos años. Un pequeño laboratorio puede aprender más de lo que nadie antes había aprendido acerca de los cultivos puros del anthrax. O el microorganismo invisible se hace visible gracias, ¿no es cierto?, al trabajo del laboratorio, y el científico en su laboratorio, que hasta ahora carecía de interés, puede hablar con más autoridad acerca del bacilo del anthrax de lo que nunca tuvieron los veterinarios, por ejemplo, que eran los que estaban como estudiosos o como a cargo de los animales en el campo. Entonces, lo que tenemos acá, no sé si lo puedo transmitir de buena forma, pero que ustedes ya lo leyeron en el texto y tal vez lo estén entendiendo de una manera diferente, pero lo que yo quiero transmitir es que lo que hace Latour, analizando a Pasteur, es demostrar cómo se modifican estas escalas, cómo lo que es pequeño, ¿no es cierto?, tiene un gran impacto a nivel masivo, que lo que estamos mirando, digamos, un pequeño virus, como el virus del COVID-19, tiene un impacto fenomenal y trágico, lamentablemente, ¿no es cierto?, sobre una gran cantidad de población. Pero también, ¿no es cierto?, cómo un pequeño laboratorio puede, como dice Latour, aprender más que nadie, más que los granjeros, más que los veterinarios, de lo que está ocurriendo con ese microorganismo y que está afectando a los animales. Entonces, lo que ocurre, gracias a este cambio de escala, donde el laboratorio vuelve a la universidad, donde se separa, digamos, y se busca el patrón para entender, ¿no es cierto?, a lo que son estos microorganismos. Entonces, en ese momento, las sociedades agrícolas, que hasta ahora, ¿no es cierto?, no habrían visto ninguna posibilidad de interesarse en lo que hacía un profesor universitario, se comienzan a interesar por lo que está ocurriendo en ese laboratorio de la École Normale en París. Ya no bastaba entonces con llamar a la prensa para decir tenemos la solución, sino que ahora efectivamente la solución se está viendo gracias a este cambio de escala que hace Pasteur según esta interpretación de Latour. Por lo tanto, ahí es donde está el punto de apoyo que dice Latour. Porque ahora, si los granjeros
quieren resolver el problema del anthrax, tienen que pasar por el laboratorio de Pasteur, como dice ahí. Si quieren resolver su problema del anthrax, tendrán que pasar antes por mi laboratorio. Y eso es lo que llama, en términos, digamos, conceptuales, lo que llama Latour la traducción. Cómo la naturaleza se traduce, de alguna forma, en este proceso de aislar, en este caso, unos bacilos en un laboratorio. Y esto, ¿no es cierto? Latour habla que se refiere, ¿no es cierto?, a una suerte de desplazamiento que se da a través de diversas versiones, como está subrayado ahí, ¿no es cierto? Para ir derecho al anthrax, primero hay que dar un rodeo por el laboratorio de Pasteur. Por lo tanto, la enfermedad del anthrax ya no está en el campo, bueno, figurativamente, porque sí está, sino que está en la col normal superior. Ahí estaría, ¿no es cierto?, digamos, conceptualizada la enfermedad. Lo que ocurre en el campo, ¿qué es? Lo que ocurre en el campo es simplemente la mortandad de unos animales, pero no está la enfermedad ahí. Bien, esa es la interpretación que está haciendo Latour del trabajo de Pasteur. Claro, sabemos que eso es así, ¿no? Por lo tanto, Pasteur, según este texto, es capaz de hacer una traducción incluso más fiel que lo que hemos estado mirando acá. Dentro de los muros de su laboratorio puede, de hecho, inocular a animales seleccionados con un cultivo puro de anthrax muy diluido, ¿no es cierto?, para ir probando lo que conocemos ahora, ¿no es cierto?, que es la defensa del cuerpo frente a este bacilo, que es lo que es la base, digamos, de los virus inactivos que nosotros hemos visto ahora también con el coronavirus, que son los que se utilizan en las vacunas, ¿no es cierto? Pero para poder inocular un virus inactivo en un ser vivo, ¿no es cierto?, de forma diluida, que no le provoque, ¿no es cierto?, la enfermedad, sino que más bien lo predisponga a que el propio organismo, ¿cierto?, active su defensa. Ustedes tienen que manejar las escalas, tienen que saber manejar cuál es la escala que yo voy a emplear para emplearlo, no sé, para utilizarlo con un ser vivo. Y eso no se puede hacer en ninguna otra parte que no sea en un laboratorio. O sea, eso es algo que no pueden hacer los granjeros, que no pueden hacer los veterinarios, sino que eso es algo que se hace en un laboratorio. Aquí yo pondría también un asunto de interés de la ética, de la bioética, porque esto es algo que se prueba, bueno, en otros periodos de tiempo se ha hecho con seres humanos, pero hay historias terribles al respecto, incluso en el siglo XX con lo que fue los campos de concentración nazi, digamos, de los judíos, pero en general, ¿no es cierto?, en términos éticos se prueba con los animales. Y aquí hay una discusión que no voy a entrar ahora porque no tiene que ver con lo que estamos hablando, digamos, que tiene que ver un poco con la ética que también pueden tener otros seres vivos fuera de los seres humanos. Y la posibilidad de que este tipo de cosas se hagan de una manera diferente. Ya hemos visto las fases de las vacunas, que lo hemos aprendido muy bien en este año y medio, no sé si muy bien, pero por lo menos a partir de los medios de comunicación, y hemos visto, ¿no es cierto?, en qué fases realmente se puede aplicar a seres humanos esta vacuna. Entonces, igual es interesante lo que hace Pasteur en este sentido, porque está probando con estos ganados vacunos algo que eventualmente después, bajo otras circunstancias y bajo otros microorganismos, se pueden probar también con los seres humanos. No sé si hasta acá hay algo que quieran agregar antes de seguir, o qué sé yo, no sé si consultar, porque ya han leído el texto, pero algo que quieran que no le haya quedado claro. Bien, entonces dejó la enfermedad de estar delante de estar en el campo, porque lo que está en el campo, como decía, es lo que mata a los animales, pero no la enfermedad. O sea, obviamente que sí la enfermedad, pero me refiero en términos conceptuales. Lo que está en el campo, como dije, es algo que mata a los animales, que es invisible. Lo que está en el laboratorio, ¿no es cierto?, es la enfermedad. Y ahí está la gran diferencia que habla Latour del fuera, porque es difícil estudiar, ¿no es cierto?, un microorganismo que es invisible y que desaparece en la oscuridad, o desaparece, ¿no es cierto?, escondido, como él dice, entre muchos elementos, entre muchos aspectos que podían, digamos,
diferenciarse para poder entender cuál era el patrón que estaba enfermando a las vacas, ¿no es cierto? De hecho, afuera, lo único que pueden hacer los veterinarios y los dueños de las granjas es aislar una suerte de comportamiento respecto de los animales entre sí, o comportamiento respecto de la forma de alimentarse, ese tipo de cosas. Pero no pueden mirar más que el comportamiento de los animales, y de ahí pueden inferir algún tipo de patrón que podría, ¿no es cierto?, ser enfrentado para enfrentar, ¿no es cierto?, esta enfermedad, que es lo que siempre se hizo hasta antes de que se estudiara, ¿no es cierto?, el nivel microbiótico, como ustedes tal vez también saben, ¿no? Lo que ocurre ahora, ¿no es cierto?, es que ese microorganismo que era invisible, desaparece, dentro del laboratorio se puede dibujar de forma muy clara y se pueden ver, ¿no es cierto?, la causa que está provocando una enfermedad, y se puede, ¿no es cierto?, mostrar para que todos la puedan ver. Y eso es lo que llama la traducción. En el fondo sería la traducción no en términos idiomáticos, sino que traducción en términos más amplios, ¿no?, del término, valga la redundancia, que sería justamente estos cambios que está haciendo Latour entre lo que ve Latour, perdón, en Pasteur, entre lo que ocurre afuera versus lo que ocurre dentro del laboratorio. Y esto nos dice súper bien y súper claramente, creo yo, tal vez está exagerando, que los laboratorios están vinculados con lo que ocurre fuera de la sociedad y con el valor que la sociedad le asigna al conocimiento científico. Vamos a mirar acá que el valor que se va a convertir en verdad, ¿no es cierto?, va a estar de alguna forma influenciado por todos estos movimientos de traducción que está haciendo Pasteur. Bueno, y como aparece, ¿no es cierto?, en el texto, lo que aparece, o sea, se deja entrever todo esto, que si quieren, como dice, resolver el problema del antrax, dice, vengan a mi laboratorio, diría Pasteur, porque aquí es donde las fuerzas están invertidas. Si no lo hacen, los veterinarios y los granjeros van a ser eliminados del problema porque no son parte de la solución. La solución justamente está en el laboratorio. Lo que se está desarrollando acá es una habilidad, es un saber cómo. Entonces aquí, esta es una interpretación que hace Latour respecto al conocimiento científico. Y más que un conjunto de nociones e ideas, el conocimiento científico es pensado como un conjunto de habilidades. ¿Y qué habilidad tendría que tener Pasteur? Si yo les preguntara, ¿qué habilidad tendría que tener Pasteur para hacer todas estas traducciones, como dice Latour? ¿Qué tipo de habilidades tendría que tener? O lo que leyeron del texto, no sé. ¿Me siguen o no? ¿Qué habilidades tendría que tener Pasteur, según esta interpretación que estamos viendo en Latour, para poder, ¿no es cierto?, transformarse en la solución de un problema? ¿Qué creen ustedes? Sociales, porque se inserta como en esta comunidad de granjeros y veterinarios, ¿Ya? ¿o no? O sea, ¿alguna O habilidad? sea, eso. Perdón. Sí, eso, como Sí, habilidad habilidad social. social. Sí, porque se inserta en este mundo para estudiar de cerca el problema. ¿Ya? Eso respecto de cuando se traslada, ¿no es cierto?, cuando traslada la granja al laboratorio, cuando habla con la prensa, digamos, son habilidades sociales que los científicos y científicas debieran desarrollar también, ¿no? Pero, ¿qué habilidades tiene al interior del laboratorio? ¿Qué tipo de habilidades serían esas? Tiene como la habilidad de recrear el mismo ambiente Ya, la habilidad de en el que se recrear, está el virus. Ujú. ¿ya? Y Héctor dice la habilidad de criar bacterias. Sí, el Latour también habla de domar. En la suerte, esto es como un domador de los microorganismos. Hace que salten, hace que se rían, hace que se muevan. Puede ver los patrones porque puede justamente, como ustedes dicen, ¿no es cierto?, tener esta habilidad de trabajar a nivel microbiótico. Y para trabajar a nivel microbiótico, ¿qué instrumento es el que se necesita? Obviamente.
Es obvio lo que pregunto, pero no sé. ¿Un laboratorio? Claro, sé. un laboratorio y un microscopio, sí. Un microscopio, gracias. Claro, y ahí es donde está la habilidad. En el fondo, la habilidad que desarrolla Pasteur es la habilidad de trabajar con un microscopio, con el instrumento. ¿Recuerdan cuál el papel jugaba el instrumento en el texto que leímos anteriormente de Latour? Cuando hablaba de la máquina, ¿no es cierto?, que podía traducir, digo traducir de nuevo utilizando las terminologías laturianas, el mundo, digamos, en algo tridimensional, que era una máquina. En el fondo, ahí está el papel de las habilidades que se tienen como científicos, que las habilidades con los instrumentos. Y ustedes lo miran en la física, también había que desarrollar una habilidad para poder, comillas, hacer visible el mundo de lo que ya conocemos como la mecánica cuántica. Cómo mirar los átomos, cómo mirar los electrones, los protones, digamos. La máquina ahí es fundamental, pero la máquina no nace después de que... Ups, el teléfono. La máquina no nace después de que a ver, la máquina no nace después, no nace después de que haya una idea sobre un tema, sino que la máquina se construye para poder desarrollar esa misma noción. No sé si me logro explicar. Y ahí está donde está el papel. También pasa, ¿no es cierto?, lo que hemos estudiado nosotros respecto a la astronomía, en relación a los tipos de telescopios. O sea, los tipos de telescopios que se desarrollan no nacen, digamos, simplemente para poder observar el cielo, digamos, sino que se van construyendo para solucionar un tipo de problemas que, una vez que se desarrolla la máquina, pasa a ser un problema, ¿no es cierto?, relevante. Y que, bueno, podemos discutirlo, ahora no tenemos el tiempo para verlo porque estamos viendo otra cosa más vinculada a lo que aparece con Pasteur, ¿no? Pero yo creo que lo vean de esta manera, por favor. Entonces, la habilidad que desarrolla, es una habilidad práctica. Y la habilidad práctica es de domador de bacterias. Y para domar bacterias, ustedes tienen que manejar, o en este caso Pasteur, el instrumento llamado microscopio. Esa es la experticia. Cuando veamos el tema de los expertos y las expertas, vamos a darle un poco una vuelta a esta perspectiva, pero la experticia no está en el conocimiento del mundo bacteriano solamente, o en el conocimiento de cuáles son digamos, los resultados que tiene cuando una bacteria se entra a un organismo, solamente, ¿no es cierto? Sino que la habilidad práctica de poder aislar, por ejemplo, y buscar un patrón al interior del laboratorio de ese bacilo, porque es lo que justamente es lo que le da el poder a la ciencia. Entonces la ciencia basa su poder mucho o de una forma directa en los instrumentos. Profe, de Ahí hecho, en en esa el... misma... Dale, No, no, dale, habla. dale. Ya, que ahí mismo en el texto dice que la razón no está en ninguna nueva actitud cognitiva. Y más abajo dice, lo único que ocurre es que simplemente están manipulando nuevos objetos. Ya, súper, sí. Justamente, Francisca, sí. Yo iba a decir que... ¿Alexander? Sí. Yo iba a decir que justamente en una parte muestra, o sea, se ve como súper claro de que hay esta dependencia prácticamente natural entre la ciencia y la tecnología en un momento en que él toma esta muestra del virus y no lo puede, a pesar de tener solamente el instrumento, él no lo puede distinguir en algún momento, porque no sé, pues hay más, supongo, aparte del virus, deben haber otras células que quizás lo tapaban. Y él, aplicando como su conocimiento de científico, él podía llegar a aislarlo e incluso hacerlo o más fuerte el virus o debilitarlo, que eventualmente eso se convirtió en la vacuna. Entonces, por eso, o sea, como que ahora que me lo dijo, como que en el fondo el microscopio es como este instrumento, como era la máquina anteriormente, me quedó así como más clara esa noción. Qué bueno, sí. Claro, efectivamente ocurre eso, ¿no? Ocurre el papel que juegan los instrumentos, hay que mirarlo siempre en relación a cómo funciona la ciencia, por eso es que en estas teorías que estamos revisando acá se habla siempre de ciencia y tecnología como un conjunto, elementos, digamos, asociados a la sociotécnica, pero siempre vinculados entre sí. Es que el problema que nosotros tenemos es que nuestra tradición clásica griega siempre separó la tecné la técnica, digamos,
de lo nociológico, del conocimiento, como en griego, ¿no? De la tecne del gnosis. Y esa división estaba pensada por el hecho de que los que se dedicaban al conocimiento eran personas que no utilizaban, digamos, las manualidades, ni tampoco los instrumentos, simplemente utilizaban su cerebro, su pensamiento. Y ese prejuicio, digamos, también, ¿no? Respecto de lo técnico ha hecho que no miremos, o sea un poco invisible, por así decirlo, el papel que juega el mundo material y las máquinas, como dice Latour, o los instrumentos, diríamos, de otra perspectiva. No resulta tan obvio esta relación entre una cosa y otra. Y entonces, a veces que es como contraintuitivo para poder entenderlo, es un poco curioso. Pero bueno, lo que ustedes dicen me parece muy claro y que deja en evidencia esta relación. Bien, entonces, lo que estaba pasando afuera era la estadística, que se sabía, ¿no es cierto?, que morían animales y la estadística es fundamental, ¿no es cierto?, para poder determinar si los animales están muriendo o digamos, o no, aunque no se sepa las causas, pero también la estadística, como vimos en la clase anterior, es fundamental cuando se encuentra una solución para demostrar, ¿no es cierto?, que los animales no se mueren. La estadística ahí juega un papel bien relevante. Lo que sigue, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, respecto de estas perspectivas, es cómo los microbios, de alguna manera, están siendo debilitados para, ¿no es cierto?, inocularse en animales que después estén, ¿no es cierto?, fortalecidos gracias a ese virus, como llamaríamos ahora, virus inactivo. El resultado, dice Latour, es que los laboratorios pueden ahora imitar la variación de la virulencia, porque cuando el virus está inactivo, su virulencia, ¿no es cierto?, puede pasar desapercibida a los seres vivos, o a los animales en este caso, y entonces lo que hay que entender es qué es lo que hace que un virus de alguna forma tenga la virulencia que pueda llevar a una persona, a un ser vivo en general, más que una persona, un ser vivo, a morir. Que en el fondo eso es lo que hacen las vacunas del virus inactivo. Entre paréntesis, este no es el ARN mensajero, como la vacuna Pfizer, que se están utilizando para algunas personas en este país para enfrentar el coronavirus. Estamos hablando del virus, ¿no? El virus enfrentado con otro virus, o con el mismo virus. Bien, entonces, Pasteur, dice Latour, hace cada vez más cosas dentro de su laboratorio, y esas cosas son cada vez juzgadas como más relevantes para los intereses de los grupos que están, en este caso, tratando de evitar que los animales se mueran. Y esto es una cosa que tiene que ver, ¿no es cierto?, justamente con el título, ¿no es cierto?, darme un laboratorio y mover el mundo, porque lo que está haciendo es justamente mover, como dice el título, el punto de apoyo a una posición más fuerte. Mientras más personas se convenzan que lo que pasa en el laboratorio es relevante, la posición del laboratorio y la posición de Pasteur se fortalece. Esa es la idea. De modo que los micro, macro, fuera, pequeña escala y escala grande, van quedando de alguna forma diluidas con esta visión de que el laboratorio es el lugar donde se están solucionando este problema. Vamos a mirar de nuevamente la PPT. Bien. Entonces, tenemos acá lo de Pasteur. Uy. Perdón, pero estoy haciendo las escenas, pero ya, esto es lo que quería mostrar. Ya. Entonces, miremos el tercer movimiento, que es mover el mundo con una palanca. Ya, ok, eso es lo que quería hablar. Vamos a volver al texto nuevamente. Ustedes no están viendo nada, yo no sé qué estoy mostrando. Acá. No estoy mostrando ninguna cosa. Ay, Dios mío. Me ven a mí nomás, que es lo menos interesante que pueden ver. Espérense un poquito. Ay, esto de las clases online es como una locura, así. Uno empieza a volverse loco.
no quiero dejarlo grabado, pues yo ya era loco de antes, ya con las clases online, creo que... Bien, en fin, se pone la cosa más rara. En fin, acá tenemos eso, movimiento 3, mover el mundo con la palanca, ya. Ok, ya tenemos, ¿no es cierto?, captado el interés de los otros, ya tenemos que el hecho de que para solucionar el problema, ¿no es cierto?, hay que, digamos, acudir al laboratorio. Acá lo que tenemos, ¿no es cierto?, es el tercer movimiento, que es mover el mundo con una palanca. O sea, no solamente mueves el espacio relacionado con lo que es este estudio de caso que estamos mirando, ¿no es cierto?, de los granjeros en Francia, sino que el mundo es movido por los científicos. Y ahora sí que vamos a la PPT que quería mostrar. Ahí dice historia de la ciencia. Ok, ya. Todo este trabajo de Pasteur pudo haber quedado en el laboratorio. Esto, ¿no es cierto?, podría haber sido un elemento más de investigación científica. Y aquí tenemos esta disyuntiva tan, digamos, discutida entre ciencia aplicada y ciencia simplemente por el conocimiento, que es una disyuntiva bien poco, ¿cómo se diría?, bueno, que se puede discutir, pero cuando uno la mira esta perspectiva se diluye un poco esto si la ciencia es aplicada o no es aplicada. Lo que ha estado haciendo Pasteur, y lo sabemos por la historia de la ciencia, durante muchos años es aprender a manipular un instrumento. Eso está súper claro. Aprender a manipular el microscopio, y muchos científicos también desarrollan esta habilidad, digamos, respecto a los instrumentos. No siempre los científicos y las científicas tienen claro que las habilidades que están generando y el conocimiento que surge a partir de esas habilidades, de esas prácticas, va a tener una aplicación directa en algún lugar. Y eso lo hemos visto en la física, digamos. De hecho, la red Wi-Fi que se utiliza y otras más, digamos, hay millones de ejemplos, vienen como resultado de experimentos y de investigaciones que nunca pensaron que iban a terminar como lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, comunicándonos a través de redes de datos. Sí, yo no estoy usando Wi-Fi, pero en este momento, pero sí, digamos, a través de redes de datos. Pero lo que nos está diciendo Latour a partir de este análisis de Pasteur, ¿no es cierto?, es justamente que el trabajo de los científicos nunca queda realmente en el laboratorio, siempre va a otro lugar. En algún momento pasa. Y aunque sea una discusión cosmológica, digamos, que pareciera que no tuviera, por ejemplo, ninguna influencia respecto a lo que pasa en el mundo, en algún momento puede desarrollar ciertas habilidades, ciertas técnicas, ciertas prácticas que pueden ser aplicadas en algo más. Por lo tanto, no basta con financiar solo ciencia aplicada para que la ciencia sea, digamos, un elemento de poder, por ejemplo, y que pueda mover el mundo, como dice acá, ¿no es cierto?, con esta palanca que es el laboratorio, porque uno nunca sabe en qué circunstancias, ¿no es cierto?, la ciencia puede ser aplicada. Se lo digo a ustedes también porque estudiantes de matemática y física, y que a veces pueden tener la sensación de lo que están estudiando no tiene ninguna utilidad. Y no crean que por eso en algún momento no va a tener o podría tener alguna utilidad práctica o alguna aplicación. Puede que algunas cosas nunca la tengan, y es porque no se la encontramos, digamos, pero sí tienen un cierto sentido, digamos, de aplicación, la gran parte de las cosas que se hacen en la ciencia. Lo que hace Pasteur es no solamente quedarse en el laboratorio, claramente no deja, ¿no es cierto?, su investigación solamente al resultado de una publicación, de un paper, o qué sé yo, ni siquiera una patente, porque la patente la libera. Lo que hace, ¿no es cierto?, es tratar de que esta práctica, esta habilidad de separar, digamos, el espacio microbiótico y separar a estos bacilos pueda ser aplicado a nivel, digamos, masivo. Y para eso no solamente tienen que convencer a los agricultores respecto de los dueños de las granjas, los veterinarios respecto de las vacas, sino que tiene que convencer al Estado, a la política, a los gobiernos, para que las vacunas, en base a otras enfermedades y otras que se pueden aplicar con estas mismas técnicas,
puedan ser inoculadas, ¿no es cierto?, a las personas. Y de hecho, como ustedes ven, hemos estado, como dije en la clase anterior, esto es bien interesante porque este curso, este mismo texto, leído hace 2 años atrás, habría sido tan distinto a leerlo ahora en medio de una pandemia. Es una cosa que es como para escribir una historia. ¿Cómo hacer historia de la ciencia? Enseñar historia de la ciencia o escribir historia de la ciencia en medio de una pandemia. Creo que es una cosa bien, bien extraordinaria. Asumiendo que la pandemia ha sido desastrosa, sobre todo en vidas humanas, en economía, etcétera, ¿no? Pero es bien interesante cómo está ocurriendo esto como un fenómeno, digamos. Bueno, entonces, claramente tenemos claro, tenemos que ver, que Pasteur no se queda en su laboratorio, no lo deja ahí, sino que lo transfiere, y para eso, ¿no es cierto?, tiene que hacer algo que genere el interés y que genere, ¿no es cierto?, la idea de que se puede mover este mundo con el laboratorio. Y para eso, ¿no es cierto?, organiza una prueba de campo a gran escala, donde también invita a los medios de comunicación. Nuevamente, los medios de comunicación juegan un papel, no solo en la divulgación de la ciencia, sino que en que se crea que la ciencia puede mover el mundo, digamos. El poder en la sociedad contemporánea está muy relacionado con el uso de los medios de comunicación. Lo sabemos muy bien, ¿no es cierto?, para la política, pero funciona también para todos otros órdenes, como también la ciencia. Este experimento, ¿no es cierto?, lo organiza bajo los mismos auspicios de las sociedades agrícolas, y entonces, ¿no es cierto?, lo hace, ¿no es cierto?, para poder tratar digamos, de demostrar que lo que estaba haciendo en el laboratorio, ¿no es cierto?, puede ser aplicado con éxito en otros lugares. Lo que no puede hacer Pasteur es distribuir unos cuantos frascos con la vacuna y decir, como dice Latour, muy bien, en mi laboratorio funciona, arréglenselas con ella. O sea, que funcione en el laboratorio, por eso esta frase de Latour, muy bien, en mi laboratorio funciona, arréglensela con ella, no basta. No basta con que funcione en el laboratorio y no basta con que haya un paper que pueda, de alguna forma, demostrar, en términos empíricos, que esto está funcionando. Hay que hacer algo más. Y eso es lo que hace justamente con este experimento de campo. Entonces, el problema, según la interpretación laturiana, ¿no es cierto?, consiste en encontrar un compromiso que extienda el laboratorio Pasteur lo suficientemente lejos, pero que sea aún aceptable para los representantes de los granjeros. Esto permitiría, ¿no es cierto?, que la vacuna pueda repetirse y que funcione. Entonces, tiene que salir del laboratorio, tiene que funcionar con un grupo que sea representativo fuera del laboratorio, de modo de generar la confianza para que el resto pueda, ¿no es cierto?, adquirir esta vacuna, demostrándose que si el procedimiento se repite, va a funcionar también. Así como funciona el laboratorio, va a funcionar con este experimento de campo, y va a funcionar también con todo el resto del campo en Francia y todo el resto del mundo, digamos, para esta enfermedad u otro tipo de enfermedades. Este experimento de campo, entonces, lo hace en Pouilly-le-Fort, que según Latour es una prueba teatral, de todas las que Pasteur representó en su carrera. Esto es interesante porque si nosotros pensamos que los científicos y las científicas son personas aisladas, que viven fuera, digamos, una burbuja más o menos en su laboratorio, lo que está demostrando Latour con su interpretación de Pasteur es justamente todo lo contrario, ¿no es cierto?, que los científicos representan una suerte de performance, diríamos, una suerte de representación teatral, como este Pouilly-le-Fort. Los medios de comunicación, ¿cierto?, como ustedes habrán visto en el texto, se reúnen en 3 ocasiones consecutivas para observar el desarrollo de lo que se veía como la predicción de Pasteur, es decir, que una vez que los animales se inoculen, digamos, iban a ser sanados. Este experimento, entonces, es una puesta en escena, es una mise en escena, para convencer a los inversores y a quienes decidían políticamente de que esta vacuna funciona. De modo que Pasteur está ejerciendo a partir de todos estos ¿cómo se dice? Bueno, no sé si representaciones o estos procedimientos, una suerte de trato respecto de la relación de la ciencia con la sociedad.
Si quieren resolver el problema del anthrax, pasen por mi microbiología. La microbiología va a ser entonces la llave para resolver el problema. Si quieren salvar a sus animales, piden un frasco en mi laboratorio. Entonces, ahí es donde uno podría ver la relación entre la ciencia y los fabricantes de medicinas, por ejemplo, que lo hemos estado viendo en este último tiempo, en esta competición respecto, por ejemplo, de quién crea la vacuna contra el coronavirus más efectiva, y cómo se define lo que es efectividad, que es lo que hemos estado mirando en las clases anteriores. Entonces, al principio era un científico captando la atención social, que no es cierto, captar la atención de otros, y ahora se parece más, como dice Latour, a un circuito comercial. Ya todos tienen claro, ¿no es cierto?, que la respuesta a esta enfermedad está en el laboratorio, por lo tanto lo que hay que hacer ahora es pedir un frasco, es decir, comprar la vacuna o comprar el remedio. No sé si acá tiene alguna pregunta o algo que agregar. Bien. Finalmente esto es lo que llama a Latour, ¿no es cierto?, la disolución de la dicotomía dentro o afuera de la UNE. Porque en esta clase empezó de alguna forma situando el hecho, ¿no es cierto?, de que la ciencia normalmente se estudia al interior de la propia ciencia, o sea, dentro del laboratorio. ¿Qué es lo que ocurre dentro del laboratorio? Y por otro lado, ¿no es cierto?, muchos estudian estas ideas de la ciencia, pero fuera del laboratorio, lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el financiamiento, lo que ocurre con las carreras científicas, lo que ocurre con la participación de ciertos grupos, como las mujeres, por ejemplo, o en la ciencia, y lo que quiere hacer este autor que hemos estado leyendo acá, ¿no es cierto?, que espero que le haya gustado el texto, que lo hayan podido leer, es justamente disolver esta diferencia, esta dicotomía, digamos, esta diferenciación entre una adentro y una afuera. El laboratorio de Pasteur está ahora en medio de unos intereses agrícolas, con los que antes no tenía absolutamente ninguna relación. O sea, hasta antes de todos estos trabajos de Latour relacionándose perdón, de Pasteur, relacionándose con esto de cambiar, ¿no es cierto?, a una granja, un laboratorio, después volver a la universidad, etc. Ahora hay una relación clara, ¿no es cierto?, entre este profesor universitario y estos intereses agrícolas. En la granja se ha añadido, dice, un elemento que viene de París, los frascos de la vacuna. Los veterinarios han cambiado su estatuto al promocionar la ciencia de Pasteur. Entonces, los veterinarios salvan a sus animales, pero al mismo tiempo promocionan la ciencia de Pasteur. Y esto se logra, según esta interpretación laturiana, ¿no es cierto?, a una sucesión de desplazamientos. Ahora ya no sabemos dónde está el laboratorio. El laboratorio está en el frasco de la vacuna, el laboratorio está en la universidad, el laboratorio está en la granja donde había funcionado, pero tampoco sabemos bien dónde está la sociedad. La sociedad está dentro del laboratorio porque esos bacilos se pudieron aislar gracias, ¿no es cierto?, a que hubo también una observación de lo que ocurría en la granja, y también, ¿no es cierto?, muestras que traen de ahí de los propios animales, pero también, ¿no es cierto?, la sociedad está en el hecho de que se valore de una manera distinta a un personaje que probablemente era totalmente, digamos, invisible para la solución de un problema como el que estaba ocurriendo en los campos de Francia. De modo que el sistema de explotación ganadera se ha desplazado debido al punto de apoyo del laboratorio, ¿no es cierto?, y ahora tiene la posibilidad de enfrentar este problema de la enfermedad de sus animales. De modo que, de esta perspectiva, espero que esto haya quedado, que quede más o menos claro, porque es justamente el corazón de nuestra visión sobre la historia de la ciencia. No hay una diferencia, no hay una dicotomía entre ciencia y sociedad. Es el mismo conjunto de fuerzas el que empuja a la gente dentro del laboratorio de Pasteur para reforzar la microbiología, y fuera de ellos para representar el experimento de Pouilly-le-Fort o modificar la agricultura francesa. Acá se han desplazado las escalas y un experimento se puede aplicar a una escala mayor. Entonces, lo que está en la escala del laboratorio se pasa a una escala mayor, que es en este experimento en Pouilly-le-Fort, y después puede pasar a una escala mayor, por ejemplo, a una región completa o un país, o lo que estamos viendo hoy día, digamos,
que lo que se aisló, ¿no es cierto?, como virus en un laboratorio en China, en Alemania, en Inglaterra, en los Estados Unidos o en otros lugares, ¿no es cierto? Y se fue aplicando a un grupo, ¿no es cierto?, por estas fases de experimentación de la vacuna, ¿no es cierto? Ahora se aplican al planeta entero. Se aplica a una escala global. Eso es interesante porque normalmente los problemas, a ver, esto ha pasado otras veces en la historia en todo caso, pero hasta donde lo recordábamos, los problemas asociados a los virus siempre estaban asociados a problemas locales. Sabíamos, ¿no es cierto?, del virus asociado, ¿no es cierto?, a algunas enfermedades en algunos lugares específicos, como en África, u otros lugares como ocurrió también, por ejemplo, con la llamada gripe española, que no fue de España en su origen, sino de Estados Unidos. Y habían otros tipos de virus que fueron, ¿no es cierto?, muy complejos, más globales, por ejemplo, como el SIDA, pero que no se debían a algún tipo de, digamos, de origen local, por así decirlo. Aunque tiene un origen en algún lugar del mundo, todos estos virus lo tienen, ¿no?, evidentemente. El ébola está asociado más o menos a ciertos grupos de ciertos lugares, pero lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus es algo que se parece mucho a cuando llegaron los primeros europeos a América, que trajeron los virus que mataron a la mayor cantidad de la población de nuestro continente. Los relatos que hay de los cronistas españoles, por ejemplo, muestran que hay lugares donde la población desapareció por completo prácticamente por enfermedades que no tenían en América ningún tipo de defensa que sí tenían, ¿no es cierto?, en Europa. Si se hubiese inventado una vacuna, se hubiese evitado la muerte de esa cantidad de personas. Eso se parece un poco a lo que estamos viviendo ahora, porque en lo más global, a partir del siglo XVI, cuando comienza la globalización, prácticamente, que se había vivido son las enfermedades que trajeron, los virus que trajeron, ¿no es cierto?, los europeos a América, y que, como dije, la mayor cantidad de población indígena murió, no por las guerras, sino que murió por los virus. En general, las guerras matan menos gente que los virus, en todo caso. Y ahora, ¿no es cierto?, estamos viviendo a una escala global lo que es el enfrentamiento con este virus. Bien, para terminar, quisiera decir un par de cosas respecto de lo que es el laboratorio. El laboratorio puede ser visto como un instrumento tecnológico. Es lo que crea expertos. Vamos a ver el tema de los expertos después de que veamos el tema de género. Se me enfrió el test que estaba tomando, significa que hablé mucho más yo que ustedes, cosa que me decepciona un poco como profesor porque hablo demasiado, pero bueno. Bueno, termino. El laboratorio entonces es un instrumento tecnológico, es lo que crea expertos. La experticia están también asociadas a un elemento, ¿no es cierto?, de manejo de rutinas, de manejo de prácticas y de habilidades para manejar instrumentos. Eso es muy interesante, para manejar instrumentos. Si ustedes se dedican a la física, por ejemplo, o a la química, se van a dar cuenta que también eso ocurre. La fuerza del laboratorio entonces está en que invierte la escala del fenómeno. Se puede ensayar sin un escrutinio público, porque tú estás trabajando, ¿no es cierto?, con un ambiente controlado, en el cual puedes ensayar y equivocarte, ¿no es cierto?, hasta llegar a encontrar un patrón o ver, ¿no es cierto?, algo que te permita entender el fenómeno que estás estudiando. Evidentemente esto se hace sin personas. O sea, lo que no se puede hacer en un laboratorio por temas éticos, bioéticos, digamos, también, ¿no es cierto?, es ensayar con las propias personas, con los seres humanos. Y durante mucho tiempo se ensayó con animales, y eso también está muy normado ahora por la bioética. Pero de todas maneras, en términos teóricos, aquí no está el público mirando lo que uno hace en los laboratorios. Sí, aunque yo lo suspendería un poco esa visión, porque igual los científicos y las científicas tienen que tener todo un conjunto de protocolos y que pueden ser conocidos porque tienen que ser aprobados por comité de éticas. Bien,
Los trabajos de los laboratorios entonces pueden cambiar la vida de toda la sociedad y convierten a todos los objetos en escalas. Es lo mismo que los mapas, los modelos, las figuras, las tablas, los diagramas, ¿no es cierto?, que transforman, ¿no es cierto?, los problemas en escala, y es uno de los grandes, digamos, elementos que permiten que la ciencia pueda mover el mundo, porque pueden mover los objetos en escalas controladas, como los mapas, como los modelos, como las figuras, como las tablas, como el diagrama o los experimentos. Y lo que en el fondo hace Latour es justamente, Pasteur, según esta perspectiva laturiana, es simplemente modificar la escala que podía ser en objetos microbióticos, ¿no es cierto?, a una escala de los animales de la granja y una escala tal vez nacional y diríamos hoy día también global. Y eso es lo que permite, ¿no es cierto?, afirmar el título: darme un laboratorio y moveré el mundo, moveré la sociedad. El laboratorio, entonces, parodiando a Arquímedes, es la gran palanca de la ciencia.